la bienvenida a la clase 3 del curso El Impresionismo, un movimiento artístico que nos brindó excepcionales ejemplos de artistas comprometidos con su vocación y oficio. Hoy veremos a Alfred Sisley y empezaremos a revisar la vida y obra de Claude Monet. Ya saben que de los impresionistas, Claude Monet es el artista más estudiado, que dejó innumerables obras. Entonces, pues no se puede ver en una sola clase. El otro artista que también es para ver en varias clases es post-impresionista, el querido Vincent Van Gogh. Pero bueno, hoy vamos a empezar a ver algo de la obra de Claude Monet. Además de que seguiremos revisando algunas características generales del impresionismo. Así que vamos a comenzar con Alfred Sisley. Británico con nacionalidad francesa porque nació en París y vivió casi toda su vida en Francia. Nació el 30 de octubre de 1839, falleció en 1899. Aquí estamos viendo dos fotografías. A la izquierda, a sus 30 y tantos años, de 1869. Fíjense que no hay muchas pinturas de la primera etapa de Alfred Sisley porque se perdieron durante la guerra franco-prusiana. Su taller de aquel entonces, su estudio fue saqueado, entonces sus primeras pinturas desaparecieron, ¿no? Pero aquí tenemos una de 1869, es una vista de Montmartre desde la Cité des Fleurs, eh, óleo sobre tela de 70 por 1 metro que se encuentra en el Museo de Bellas Artes de Grenoble. Apenas en algunos detalles se empieza a ver el estilo impresionista. Todavía en 1869 no solamente no se consideraban impresionistas, no los llamaban impresionistas tampoco, y solamente por ver la naturaleza y ver lo que trabajaban sus colegas, empezaban con los detalles de las pinceladas evidentes, como se puede ver aquí en la parte inferior de la pintura, en la parte del césped, donde podemos ver pinceladas horizontales, pinceladas diagonales, pinceladas de un verde claro, de un verde más oscuro. En este caso, por ejemplo, todavía se distinguen los colores, el verde, el azul, el gris de los tejados, estos colores crema de las fachadas de las casas. Entonces empezaban estos viajes al aire libre, pintaban la luz, empezaban a conocer y ver de otra manera el color. eh, el paisaje podía incluir la figura humana, pero la figura humana muy pequeña, apenas insinuada, como vimos la clase anterior con Camille Pizarro, pues era esa relación del ser humano con la naturaleza, pero la naturaleza tenía mayor preponderancia. Podemos ver cómo al fondo está la ciudad, el pueblo, y en un primer plano estos árboles, estos troncos que pues caído el otoño pierden todas sus hojas. Entonces es un paisaje otoñal. Vemos las nubes, el cielo y como les comentaba, Sisley fue uno de los pintores que una vez que empieza a dedicarse a la pintura y descubrir las bondades que la pintura al aire libre le ofrecía para expresarse, no lo soltó. Hasta el último día de su vida como pintor, él se dedicó a la pintura al aire libre, ¿no? A diferencia de muchos otros pintores impresionistas que también hicieron retratos, que también hicieron escenas en interiores,
o que hacían algunos otros encargos. Alfred Sisley siempre se dedicó a la pintura al aire libre. Y estamos viendo aquí dos retratos. Bueno, este de la izquierda es de la esposa de Alfred Sisley, la pintó Mary Cassatt, que ya veremos en un par de clases, una pintora impresionista norteamericana. Ah, bueno, aquí viene su nombre, Mary Lecousec, pintado por Mary Cassatt de 1873. Y aquí a la derecha estamos viendo el matrimonio Sisley. Alfred Sisley con su esposa, es la misma modelo. Esta pintura es de Renoir, 1868, un óleo sobre tela de 1 metro por 70 centímetros, que se encuentra en un museo de Colonia, Alemania. Y pues Marie-Louise Lecousec fue modelo de gran parte de los pintores impresionistas, incluida Marie Braquemont, esta Marie Cassatt, Renoir, Degas, Monet, y realmente la apreciaban mucho por su carácter. Y Alfred Sisley siempre fue muy cariñoso con ella. De hecho, fíjense cómo Renoir los retrata en esta pose, en este gesto cariñoso. Él está mirándola y el torso de su cuerpo va hacia ella. Ella lo está tomando del brazo también muy cariñosamente. Y bueno, también es un pretexto para trabajar con el color, ¿no? A partir de la vestimenta y los guiños impresionistas del fondo, ¿no? Que Renoir tenía mucho esto de que parecía un telón, al igual que vimos la clase pasada con Edouard Manet. Miren esta pintura. Alfred Sisley se reconoce, además de su pintura al aire libre y ser impresionista, por la manera en que pintó la niebla y la nieve, que ahorita vamos a ver, ¿no? En 1870 empezó su coqueteo ya con la técnica impresionista. Esta obra que estamos viendo es de 1874, ¿eh? Y como les decía, él vivió en París, pero estalló la guerra franco-prusiana y se fue a Inglaterra con su familia. Y estando en Inglaterra y por la guerra, quebró el negocio de su papá. Y tanto fue el desgaste para su padre que murió. De tal manera que en 1872, cuando ya empieza ahora sí el impresionismo, es cuando en 1872 Claude Monet eh, pinta esa obra que dio el nombre a este movimiento y se da la primera exposición impresionista o las primeras exposiciones. Eh, Sisley decide entonces ya dedicarse a la pintura, pero ya desde un punto de vista también económico, porque antes de esto recibía una asignación mensual o anual. La clase burguesa mantenía a los hijos y les daban estas asignaciones, estas mensualidades o anualidades, ¿no? Entonces, al quebrar su padre, pues, pierde esta asignación y entonces ahora sí tenía que vivir de su arte y se le complicó la cosa, ¿no? En 1874, que es la fecha de esta pintura, expone en la primera exposición ya oficial impresionista con 5 paisajes y empezó a tener mecenas y coleccionistas de arte que compraban su obra. Uno de estos mecenas fue Durand Ruel, así es el apellido Durand, es el nombre Ruel, quien compró cerca de 400 obras de Sisley durante 25 años. Y Durand Ruel fue muy importante para el impresionismo. De hecho, Claude Monet, dijo, si no fuera por Durand Ruel,
nos hubiéramos muerto de hambre. Todos nosotros, los impresionistas, le debemos todo, porque él fue un mecenas. De hecho, se cree que pasaron por sus manos porque él era comerciante de arte. Entonces, él compraba obra y la revendía. 12,000 pinturas impresionistas pasaron por sus manos. Ellos todavía no se llamaban a sí mismos impresionistas. Estoy hablándoles de Renoir, de Pissarro, de Monet, de Edgar Degas, de Marie Cassatt-Morisot. Ellos se llamaban la Sociedad Anónima de Pintores, Escultores y Grabadores. Así se pusieron ellos de título. Y esta es una de las obras que expuso, se llama Niebla. Está en el Museo de Orsay, es de un formato pequeño, 65 por 50 centímetros, y él, como les decía, fue especialista en pintar el efecto de la niebla. Fíjense cómo al fondo se ve una valla, aquí la vemos. A la izquierda se vislumbran unos árboles. Luego aquí vemos otro árbol. Si nos fijamos bien, hay una mujer agachada recogiendo flores. Las flores todavía están cubiertas por la niebla, entonces no apreciamos del todo sus colores, pero nos damos una idea de que por aquí hay amarillos, por ejemplo, ¿no? La protagonista de esta obra es la niebla, ¿no? Y para esto, pues trabajó con tonos grises azulados para dar un efecto de luz plateada. Esto se logra a partir de la observación, a partir de la observación del paisaje, de estar horas, de dedicarte a estar viendo la niebla a esa hora del día, pasando hambres, ¿no? Porque vendían, pero no para sobrevivir con sus familias y estar despreocupados, ¿no? Alfred Sisley, después del quiebre de su padre, se dice que pasó penurias económicas porque vivía al día. Vendía obra, tenía encargos, tenía coleccionistas de arte, pero vivía al día, ¿no? Y eso en parte también porque Sisley trabajaba formatos pequeños y su obra se vendía a menor precio que otros compañeros como Claude Monet o Renoir. Y llegó un momento en que Claude Monet, Renoir, Degas se volvieron sobre todo ya fines, ¿no? Ya casi llegando a 1900, eh, pues el objeto de culto para los coleccionistas y empezaron a pagar muchísimo por esas obras. Y Sisley empezó, no, nunca trascendió en esas escalas de Monet y Renoir. Entonces, un mismo tema, digamos, niebla, eh, de Monet se vendía a un precio y niebla de Sisley se vendía, digamos que a un tercio del precio de lo que se vendía un Monet. Esta obra se llama El barco durante la inundación de Port Marly, de 1876. Es un óleo sobre tela que está en el Museo de Orsay de 50 por 61 centímetros. Es lo que les digo que son formatos pequeños. En 1874, Sisley se retira a vivir a Marly-le-Roi y se convirtió en el cronista de este pueblo que estaba a pocos kilómetros al oeste de París, y en 1876 se desbordó el río Sena, inundando la ciudad de Port Marly. Y Sisley dedicó 6 lienzos a ese acontecimiento. Este es uno de ellos. En este estamos viendo aquí a la izquierda las casas. Eh, eh,
una gran parte del lienzo es el cielo. En la línea del horizonte vemos los árboles y en la parte inferior el agua, ¿no? Estancada de la inundación. Vemos varias barcazas y algunos hombres que van ahí navegando para rescatar a la gente o llevar encargos. Y a partir de la observación, Sisley llegó a la conclusión de trabajar el agua con pinceladas horizontales y yuxtapuestas. Empieza esta idea del color para los sombreados, como vemos aquí en esta parte de la derecha, las sombras son en color azul. La casa, por otra parte, tiene unas pinceladas más homogéneas, se ve más macizo el edificio, en cambio el agua se ve muy ligera y todo esto a partir, como les decía, de la observación. Sisley fue un maestro en la pintura con el tema de la nieve. Em, lo experimentó mucho, o sea, aquí estamos viendo dos que tres ejemplos, pero son miles de pinturas, cientos de pinturas, decenas de pinturas de diferentes temas, así que se fue perfeccionando. Esta obra se llama La nieve en Louveciennes, 1878, es un óleo sobre tela que está en el Museo de Orsay. El campo invernal siempre le atrajo. em, no es fácil pintar la nieve en el frío, entonces él por su carácter inglés, por su manera de desempeñarse en el oficio, no se le dificultó y al contrario, encontró belleza a la hora de representar la nieve.